Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bueno, pues bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos de nuevo nuestras puertas para comenzar nuestra tertulia semanal. Hoy charlaremos acerca de un tema seguramente muy habitual en cualquier tertulia de radio, pues hablaremos de las noticias. Alguno ya estará pensando, qué vulgaridad, eso lo hace cualquiera. Bueno, nuestro propósito es tratar el tema de una forma diferente y espero y deseo, y me ayudaréis para que lo sea, interesante. Pero antes de continuar, pues es, en fin, lo normal presentarte a nuestros tertulianos. Sin ellos no habría tertulia. Rodean nuestra mesa los siguientes tertulianos. Camilo Esperón. No se concibe, de verdad, el cuarto de atrás no se concibe sin Camilo. Bienvenido, Camilo. Bien hallado, buenas noches. Flor Sánchez. Flor se pasa el día dedicada a enseñar a los niños y a escucharlos. Es una experta en esa materia, así que seguro que ese punto de vista será muy útil y lo está haciendo en esta mesa. Bienvenida, Flor. Buenas noches, muchas gracias. Carlos Rodríguez. Carlos se ha retirado del ciudadano ruido y seguro que puede pensar mejor sin el ruido de tráfico. Lo veremos hoy. Bienvenido, Carlos. Bueno, espero que así sea. Ya lo comprobaremos. Exacto. Yo lo deseo de todo corazón y seguro que sí. Daniel Ofcan dirige desde hace bastantes años el diario Protestante Digital, que recorre el mundo de habla castellana, no solo el mundo de la península ibérica o de la piel de toro, que se dice. Sus conocimientos es evidente que en un tema como este son valiosísimos, lo son siempre, pero en este caso, pues un poquito más. Bienvenido, Dani. Gracias, Daniel. Un abrazo. Y tenemos también con nosotros, también rodeando esta mesa, bueno, en su sitio, entre todos la rodeamos, para que nadie se líe con esto, a Lourdes Díaz, que ha dedicado muchas horas y días al micrófono, lo cual quiere decir que se siente como en casa, además de que está en su casa. Bienvenida, Lourdes. Hola, Daniel, y hola a todos. Bueno, pues ya cómodamente sentados y preparados para entrarle al tema, como buenos amigos en tertulia, comenzamos, como hacemos siempre, con el aperitivo. Si el cuarto de atrás, tratando de un tema, es como una buena comida en familia, pues el aperitivo es lo que corresponde antes. En el cuarto de atrás siempre sazonamos la tertulia con 3 piezas escogidas de buena música y las llamamos pizcas de adobo musical. Hoy
serán de un compositor del barroco que se hizo famoso en realidad la mayor parte de su vida productiva fue en España. Se trata de Giuseppe Domenico Scarlatti, nacido en Nápoles, cuando Nápoles y un trozo grande de tierra alrededor era colonia española. Por eso vino a parar a España. Curiosamente, Scarlatti nació el mismo año que Juan Sebastián Bach y falleció 7 años después. Bueno, pues escucharemos de Scarlatti 3 sonatas para clavicémbalo o clave, en lo cual fue un especialista y sus sonatas son famosísimas. Y el intérprete será el pianista y clavecinista alemán Andreas Steier, mundialmente conocido, que ha recibido premios internacionales importantes que tienen nombres complicados, así que suprimos los nombres, en 2002, en 2007, en 2008, 2011 y no sé si alguno más cerca de este año. Y vamos ya, sin más, con la primera pizca de adobo musical. Ya sabéis que el clave es un instrumento que así a primera vista se parece a un piano de cola corto, de media cola, un colín que le llaman, pero no es un piano, es un clave, es un instrumento de cuerda también, pero de otra manera. No voy a explicarlo técnicamente porque si no, si alguien toca el clave o le suena dirá, pero ¿tú qué dices? ¿No sabes lo que dices? Pues me quedo ahí. Bueno, pues escucharemos la sonata para clave o clavicémbalo en re menor K141 Allegro de Scarlatti, que es muy movidita, como me gustan a mí los temas, aunque sean muy clásicos, interpretada por Andreas Steier. Escuchémosla.
Y con esta pizca de adobo musical trasladada a nosotros por los ágiles y precisos dedos de Andreas Steyer, resonando todavía en nuestra memoria. Además la podemos repetir porque el cuarto de atrás se cuelga en Spotify, entre otros sitios. Vamos ya con el tema para nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy, que como dijimos hace un momento, serán las noticias, pero con algunas particularidades importantes. En estos tiempos en los que proliferan las noticias engañosas, ya se habla menos de deep news o falsas noticias, os proponemos abordar este tema de una forma poco habitual. Comenzamos por definirla, pues es imprescindible. Llamamos noticia a la información sobre algo que se considera interesante divulgar, y la Wikipedia nos dice que es un relato o un escrito sobre un hecho actual y de interés público difundido a través de los diversos medios. Es la narración de los acontecimientos novedosos que interesan al mayor número de lectores con o sin conexión con ellos. Según Alex Grigelmo, la noticia en estado puro viene dada siempre por un acontecimiento sorprendente, estremecedor, paradójico, trascendental y sobre todo Como cada uno de vosotros cada uno de los tertulianos tiene una perspectiva, una opinión, una relación con las noticias, yo os voy a hacer una pregunta así uno tras otro para que todos respondáis a ella, y así los que escuchan pues se van enterando, y seguro que coincidimos con muchos en la opinión de cada uno de los que estamos aquí hoy. ¿Son habituales, pregunto ahora, son habituales las buenas noticias? Empezamos por Carlos, que ahora está en plena tranquilidad. Carlos, ¿a ti qué te parece? ¿Son habituales las buenas noticias? Bueno, reconozco que aquí en el pueblo se vive más tranquilo, no estás tan bombardeado de noticias. La verdad que aquí escuchas los pajaritos y descansas mucho. Pero bueno, es cierto que en el mundo del periodismo, ¿verdad? Siempre se ha dicho que no tienen éxito aquellos periódicos, noticieros, etcétera, ¿no? Que se dediquen a dar buenas noticias. Esto ha sido así. Y yo pensaba que, efectivamente, este tipo de buenas noticias muchas veces resultan intrascendentes, ya, si no te tocan de una manera muy directa, ¿no? Por ejemplo, decir que el alumnado en España ha mejorado sus calificaciones escolares este año. Bueno, pues esto para muchos no tiene interés alguno, y menos si mi hijo ha suspendido, ¿no? O sea, ¿qué interés tiene? Y se presenta como una buena noticia, ¿no? Una buena noticia es aquella pues, que me afecta a mí de un modo trascendente, ¿no? Por ejemplo, pues una buena noticia es que me he curado de un cáncer de próstata. Esto es una buena noticia, porque me toca realmente de un modo, como digo, trascendente. Ni siquiera la noticia de una nueva vacuna contra el cáncer es buena noticia si yo ya estoy desahuciado, ¿no? O sea, veo que por eso las buenas noticias que se presentan como tal muchas veces no alcanzan, ¿no? Y quedan como algo intrascendente. Uh-huh. Bueno, nos has dado una conferencia. No, te he dado mi punto de vista. Esto es una cosa seria. Estoy deseando escucharos a todos. Lourdes, ¿son habituales las buenas noticias en estos días? No, y como bien decía nuestro compañero, ciertamente las buenas noticias no son noticia, no son atractivas, no abren titulares. Ahora, también podemos ver una cosa, ¿no? Ahora cuando estábamos en medio de la pandemia, todos esperábamos la buena noticia de que saliera un medicamento, de que saliera una vacuna, ¿verdad? Solamente en casos puntuales o específicos que nos atañe a todos, como decía Carlos, es algo que solamente cuando me atañe a mí, entonces sí me interesa esa buena noticia.
pero lo cierto es que las buenas noticias no abren ni titulares de periódicos ni titulares de telediarios, más bien quedan relegadas a un segundo plano o a una segunda hoja. No vende. Flor, ¿tú qué opinas? ¿Son habituales las buenas noticias? Pues normalmente no, a no ser que sean noticias que afectan profundamente a una sociedad, que puedan ser muy significativas y, como bien estaban diciendo, que tengan que ver mucho. A ver, hay un componente subjetivo, ¿no? Una noticia puede ser buena para mí si me afecta. Pues, por ejemplo, pongamos que suben las pensiones, ¿me afecta? Sí, pues es una buena noticia para mí. Sube las pensiones pero no me afecta, pues bueno, digamos que es una noticia neutra. En ese sentido, entiendo que puede haber noticias que sí sean buenas noticias, pero dependiendo de si a mí me afectan o no, me interesan o no. Pero en general yo creo que lo que escuchamos cuando escuchamos pues un telediario o leemos la prensa no son buenas noticias. Suelen ser sucesos que ocurren, que en el mundo a nivel general están sucediendo, pero que no son noticias buenas de por sí. Camilo, ¿qué das tú? ¿Son habituales las buenas noticias? Hombre, no son habituales ni es lo comercial, por muchas razones, o por pocas, o por casi ninguna. Bueno, concretamente voy a dar el lado científico de lo poco científico que es respecto a esto, ¿no? Es como aquellos que vamos por la carretera y cuando hay un accidente todos nos paramos un poco y miramos. A lo mejor 1 de cada 1000 mira para otro lado, pero todos tenemos la tendencia a mirar aquello que es grave, ¿no? Se hizo un estudio en una universidad del Norteamérica, más bien de Norteamérica, y pusieron a los estudiantes haciéndole una prueba. Bueno, ¿qué noticias queréis vosotros destacar y qué hablaríais sobre ellas en un momento determinado? Y les sembraron mitad de noticias en un lado positivo o negativo. La gran mayoría eligió la parte negativa. O sea, por ejemplo, yo qué sé, corrupción en políticos, corrupción en otros. O sea, que en España se pondrían morados esos chavales, ¿no? Y por tanto, hay una tendencia que si digamos a nivel psicológico donde mejor se ha estudiado, creo yo, es en alguna universidad inglesa, ¿no? Y han llegado a la conclusión, de lo que a mí me llama la atención de ese estudio, es que en el fondo la mala noticia tiene un grado de satisfacción hacia el que escucha, sea de forma consciente o inconsciente. Pongamos un ejemplo, yo qué sé, esa persona que en un país determinado está sufriendo muchísimo persecución de algún tipo, ¿no? Sea política, religiosa o de lo que sea, ¿no? ¿Por qué se siente mejor inconscientemente esa persona y defienda esa noticia? Porque, según parece, se va a ir a la cama diciendo, pues mira, yo estoy aquí tranquilito, tengo una cama caliente ahí al lado, tengo agua corriente en el baño y, por tanto, y tengo la nevera bastante llena, ¿no? O sea que, en el fondo, tendemos a ir a la mala noticia para sentirnos mejor, aunque no nos demos cuenta de eso. Dani, ¿por qué no son habituales las buenas noticias? Yo me pregunto, ¿es porque no tienen morbo? Bueno, yo creo que no tiene tanto que ver con el morbo, sino con lo que consideramos noticioso en sí o no. Tenemos que partir de que lo normal no suele ser noticia. Es decir, te pagan en el trabajo, es lo normal. Eso nunca va a salir en las noticias, que tengas la nómina todos los días en tu cuenta bancaria. Si durante 2 meses no llega, no te ingresan la nómina, entonces eso sí puede ser noticia. Hay un dicho inglés que es, si no hay noticia, es una buena noticia. No news, good news. Y va un poco por ese lado, ¿no? De que consideramos que lo normal no es noticia, no hay que reseñar nada especial de lo que es habitual o normal. En cambio, si hay un problema, si hay una disfunción, es cuando se convierte en una noticia, en algo que necesitamos saber
o en algo que realmente puede generar un interés por algún motivo. Así que digamos que no creo que sea solo por una cuestión de morbo, aunque también lo puede ser, por supuesto, es uno de los condicionantes a veces, pero no creo que sea el principal en los medios, el hecho del morbo, sino que es más bien esto, ¿no? El interés que se genera en la irregularidad, que es un poco parte de la función también del periodismo, el detectar estas irregularidades y contarlas, porque una sociedad informada es la que luego puede actuar para poder mejorar y para poder generar algún tipo de cambio que sea beneficioso para la sociedad. Antes de hacerte una pregunta que tú como profesional evidentemente conoces mucho mejor que todos los demás que estamos aquí, yo sí te pregunto una cosa que alguna vez ha salido en este programa ya, pero en este momento yo creo que se ha acentuado. ¿Por qué hay tendencia al tremendismo en los titulares de las noticias? ¿Tú cómo lo ves eso? Bueno, probablemente sea un poco porque se ha extendido los modelos publicitarios, es decir, las herramientas de marketing que de alguna manera nos indican que hay que buscar de alguna manera enganchar a la persona e intentar sorprenderla o apelar a sentimientos o a emociones. Suele ser una de las maneras más efectivas de generar una respuesta que puede ser que lean tu artículo, que hagan clic en tu página web o que le hagan caso a lo que tú estés diciendo, sea verdad o sea relevante o no lo sea. Entonces son estrategias, digamos, no tanto del mundo de la información en sí, sino más bien del mundo del marketing, del mundo de la publicidad, que también, por supuesto, están muy relacionados, no es que sean opuestos, pero digamos que se toman esas herramientas y se introducen en el ámbito del periodismo. Y también hay que decir que tiene que ver un poco con la gran competencia que hay por ser a veces el más rápido o el que más rápidamente consiga enganchar al público, y eso puede llevar a esa exageración que a veces podemos ver en algunos medios de comunicación y que, bueno, sobre todo lo vemos mucho en redes sociales o en gente que intenta de alguna manera captar la atención y lucha por ese primer momento de captar la atención, que es tan importante también para poder tener cierta rentabilidad, sobre todo en el mundo de Internet. Camilo, una pregunta para ti. ¿Tú te sientes informado o ilustrado, como en algún tiempo era normal, cuando lees el periódico por la mañana? Bueno, cada día menos, tengo que encontrar la verdad, ¿no? Y también que se acuerde, Daniel, lo que decía algún profesor en la facultad alguna vez: no permitáis nunca que la verdad os estropee un buen reportaje. Es importante ese tema, ¿no? Yo cada vez dudo más de las noticias, incluso en la prensa nacional o en lo que se denomina prensa seria, porque cada vez más que está dominada por poderes que quieren imponer su ideología, y es triste ver que cuanto más, como aquel refrán que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Aquellos que presumen más de ser una prensa libre, independiente, moderna, informada, son los que peor informan muchas veces, ¿no? Y por tanto, pues yo me mato contrastando las noticias de diferentes medios, de diferente tendencia, para llegar a una conclusión, pero cada día me cuesta más, lo reconozco. Flor, ¿tú cómo te informas? Bueno, yo normalmente, a ver, escucho el telediario, pero mucho es a través de Internet. Estoy bastante tiempo con el ordenador a lo largo del día, y normalmente pues a través de redes sociales o mismo Internet, pues quiero decir, bueno, redes sociales también son Internet, pero quiero decir redes sociales, Facebook, que a veces te salta con una noticia y te salta en el móvil con una noticia, o luego Internet cuando estás en el ordenador, que estás buscando alguna cosa y ya te salen las portadas, algunas portadas con noticias, incluso mismo en los ordenadores que estás trabajando en el colegio, te sale una pantalla toda llena de titulares.
Lourdes, ¿tú crees que es necesario estar informados de lo que pasa? Pues yo creo, bueno, algunas veces cuando escucho, porque yo soy muy radiofónica, entonces me paso todo el día con la radio puesta. Y con esto de que ahora la puedes llevar en el móvil, pues mucho más fácil todavía, porque puedo tener todas las radios y puedo escuchar cualquier radio en cualquier momento. Y me gusta estar informada, pero la verdad es que muchas veces prefería no estar tan informada, o hay momentos en los que pienso, no tengo que escuchar tantas noticias porque al final, aunque puedas contrastar la noticia y escuchar a otras personas y escuchar otras versiones, pero al final acabas con un cacao tremendo, ya no sabes a quién creer, porque todos te están diciendo la verdad, todos aseguran que dicen la verdad, entonces no sabes a quién creer. Es muy complicado y muy difícil realmente sentirte informado hoy en día. Más bien, muchas veces nos sentimos manipulados, ¿no? Y pienso que por desgracia estamos viviendo el tiempo de los medios de comunicación, que además son muy fuertes, son muy potentes. Las redes sociales son un medio de comunicación. Antes existía la radio, los periódicos, la televisión, pero es que ahora ya existe una amplia gama de medios de comunicación y lo cierto es que son un gran negocio, pero a la hora de la verdad son muchas veces muy dudosos y debemos de tener criterio a la hora también de escuchar las noticias, tener criterio y ponerlo todo entre comillas, evaluarlo todo, verlo con lupa y no dejarnos influenciar por las noticias que llegan, porque efectivamente muchas veces esas noticias que llegan adulteradas, llegan cambiadas, ya no son lo que eran al principio la verdadera noticia. Carlos, ¿cuál es para ti la fórmula? Y breve, por favor, porque estamos llegando al tiempo de nuestro primer descanso, para saber lo que pasa. Bueno, como estamos hablando, hay que estar informado y realmente es importante estar informado. Creo que lo que hacemos mucho de nosotros por la mañana es informarnos a ver si va a llover. ¿Por qué? Bueno, pues para saber si tengo que coger el paraguas o no. Y entonces, pues cualquier otra información ocurre lo mismo. Depende de la información que te dan, tú vas a reaccionar en tu vida de acuerdo a las noticias, de acuerdo a lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, todo esto afecta y hemos de estar informados precisamente para ver cómo vamos a enfrentar, reaccionar, ¿no? A movernos en medio de lo que está ocurriendo. Y hay que estar informado, porque si no puedes estar chocando todo el día con muchos problemas, ¿no? Si yo no sé que ahora en Vigo va a estar lloviendo y va a haber niebla en la carretera de La Cañiza hasta Vigo y no estoy preparado, pues me voy a encontrar con un problema. Tengo que estar informado. Dani, en este momento Camilo se refería a una dificultad. Tenemos poco tiempo porque tenemos que hacer un alto, pero ¿es posible en este momento saber qué pasa a pesar de todas las dificultades que mencionaba Lourdes ahora, con tantos medios que no sabes de quién te puedes fiar? ¿En este momento es posible saber lo que pasa por las noticias? ¿Me preguntas a mí? A Dani. Sí, bueno, yo creo que vivimos en la época en la que tenemos más acceso a más canales de información de toda la historia. Es decir, el problema está en el filtrar, el ser capaces de filtrar y darnos cuenta de cuáles son las noticias que realmente nos están diciendo la verdad o que nos están manipulando de alguna manera o buscando un fin espurio que no sea el simplemente informar. Entonces, eso como siempre ha sido complicado y eso toda la historia ha sido complicado. Ahora lo que pasa es que tenemos muchos más medios y va todo mucho más rápido. Entonces, a veces lo que es la labor del contraste o la labor de alguna manera de detectar los engaños, pues también se ha vuelto complicada, pero siempre lo ha sido, no ha sido nunca una tarea fácil o una tarea que estuviera, digamos, hecha de por sí. Exige un esfuerzo, exige una educación y bueno, yo animo a la gente sobre todo a intentar variar sus fuentes de información. Es decir, si tú
sueles escuchar, por ejemplo, una emisora de radio que te gusta porque coincides con su manera de contar las cosas o con su ideología, pues fantástico. E intenta informarte con otras fuentes diferentes, ¿no? Que vayan más allá, no solo por medio de la televisión, no solo por medio de los periódicos, investiga también en medios alternativos, en fin, intenta tener varias fuentes de información y también algo muy, muy útil es tener una comunidad alrededor nuestro que nos ayude también a madurar y a filtrar la información que consumimos, porque hoy en día mucha de la información que recibimos es por redes sociales, por ejemplo, por mensajería directa, por WhatsApp. Entonces, cuidado con las noticias que nos llegan, vigilemos lo que nos está llegando por ahí e intentemos contrastar antes de difundir a veces noticias que nos llegan que no tienen un contraste en este sentido. Bueno, hacemos un alto en el cuarto de atrás para ofrecer la segunda pizca de adobo musical. Y se trata de otra de las interesantísimas sonatas de Domenico Scarlatti, famosísimas para algunos, para clavicémbalo, y la sonata para clavicémbalo en sol mayor K445 Allegro de Scarlatti es muy vistosa, muy marchosa. La interpreta, pues como las otras dos, Andreas Steyer, un alemán especializado que tiene un gran prestigio en el mundo por su buena interpretación de este tipo de obras. Así que escuchamos a Andreas interpretando esta sonata en sol mayor K445 de Scarlatti. Bueno, después de escuchar este tema de Scarlatti, que por cierto, desde luego, para tocar a esta velocidad notas tan cortas hay que tener unos dedos muy, 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 muy bien entrenados para salir adelante con estos temas. Yo pongo siempre los que son rápidos, así que ha sido un éxito. Bueno, pues continuamos con nuestra materia, con nuestro tema de las noticias. Y aunque
leíamos al principio en cuanto a la definición, algo que se considera interesante divulgar. O dice Alex Grigelmo en Wikipedia que la noticia en estado puro viene dada por un acontecimiento sorprendente, estremecedor, paradójico o trascendental y, sobre todo, reciente, es decir, actual. Bueno, en este caso vamos a abordar una parte de las noticias que reúne las condiciones que nos adelantan estas definiciones. Algo interesante de divulgar, o lo que dice Alex, sorprendente, estremecedor, paradójico, trascendental y actual. Actual, reciente. Bueno, el Evangelio es una buena noticia. Carlos ahí podría profundizar un poco en el tema del griego porque quiera o no quiera, él está en contacto con Grecia continuamente porque tiene allí la mitad de su corazón. Y además, sí, claro. ¿Cuántas veces has estado en Atenas, Carlos? Bueno, tampoco tantas, pongamos media docena de veces. Bueno. Y con deseos de volver. La pandemia puso freno a mis continuos viajes, entonces vamos a confiar que pronto los pueda reanudar, ¿no? Hombre, Bien, sí, pues sí. efectivamente el Evangelio tiene mucho que ver con el griego, en el sentido que el término que usamos habitualmente de Evangelio y que se traduce como buenas noticias, en el griego se usaba esa expresión para dar la buena noticia cuando había una victoria, ¿no? de un ejército de tu ejército sobre el enemigo, ¿verdad? Y eso nos recuerda la famosa batalla de Maratón, allí en Grecia, precisamente, donde los griegos pues, pudieron vencer a los persas, o por lo menos pararle los pies, ¿no? A Darío I cuando tenían aquel imperio, ¿no? Y bueno, la noticia se tenía que llevar hasta Atenas y era común en aquel tiempo pues contar con auténticos atletas, ¿no? O sea, corredores, especialistas en recorrer kilómetros para llevar la buena noticia de la victoria hasta la ciudad donde estuviera pues, la población reunida pues, con el monarca o quien estuviera allí, ¿verdad? Y precisamente el corredor, que también se llamaba así, ¿no? Evangelio, llevaba el Evangelio, él mismo era el Evangelio andante de alguna manera y entonces pues compartía la buena noticia con todos. Con relación a Jesucristo, pues claro, es la buena noticia del triunfo de Jesucristo sobre el mal, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí para que todos los contertulios también puedan aportar sus puntos de vista. Naturalmente. Bueno, recuerdo, yo tuve un cliente aquí en Vigo que se llamaba Evangelos, que era griego naturalmente, tenía un taxi. Sí. Bueno, pues vamos entonces con lo que yo quería abordar en esta segunda parte del cuarto de atrás. Ya que el Evangelio es buena noticia y reúne esas características de ser realmente sorprendente, porque que te ofrezcan la salvación sin tener que poner nada, solo creer, pues la verdad es que es una notición. Es una noticia actual porque es para este momento en que empezó a proclamarse hace 2000 años. Así que reúne unas cualidades realmente extraordinarias. Entonces, realmente para los que escuchan el Evangelio es una buena noticia, para los que escuchan a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales también, a través de podcasts que ahora se utiliza muchísimo, a través de otros medios de comunicación o a viva voz si se tercia. Es una buena noticia el Evangelio. Dani, para ti, que eres el hombre de las noticias que tenemos aquí hoy con nosotros, ¿el Evangelio sigue siendo una buena noticia para la gente que lo escucha? Yo creo que ahí depende mucho del contexto en el que esté la persona que recibe la noticia. Es un poco lo que comentábamos antes, que hay veces noticias que nos resultan intrascendentes cuando no nos afectan, pero el Evangelio tiene la característica de que sí que nos afectaría a todos.
Lo que pasa es que para eso tenemos a veces que reconocer cosas que están dentro de esa buena noticia que quizá no nos gusten tanto, que tienen que ver con el pecado y que tienen que ver con que necesitamos una salvación. La idea del Evangelio para algunas personas en ese sentido puede ser ofensiva, porque hay gente que no quiere reconocer que necesite a nadie para ser salvo. Puede ser una locura para aquellos que consideren que no tiene sentido, o puede ser algo que en este momento no toca, como pasa con mucha gente a nuestro alrededor que dice, bueno, no me interesa pensar realmente en la situación espiritual porque ni siquiera sé si hay algo o no y ahora mismo pues no me importa, prefiero pensar en otra cosa. Entonces todas estos ingredientes están dentro de esa recepción de la noticia que puede hacer que sea ignorada, que sea valorada negativamente o que sea aceptada. Y esto lo vemos en todo el mundo. No tiene que ver tanto con las culturas, aunque sí que hay culturas más receptivas y otras menos, pero tiene que ver sobre todo con el corazón de las personas, con que en su corazón sean capaces de entender que esta es una noticia relevante para ellos y sobre la que tienen que tomar una decisión. Carlos, con respecto a este maridaje entre buena noticia y evangelio que te revela tu necesidad, ¿tú qué le dirías a alguien que está escuchando en este momento y que ya está a punto de apagar la radio y dejarlo, o el podcast, porque esto se publica también en podcast? Bueno, pues que no cierre los ojos a la realidad, ¿eh? Cuando tú vas por la autopista y ves que en sentido contrario viene alguien y está llamando la atención para que nos detengamos, porque por algún motivo, no sabemos bien por qué, y uno no hace caso y sigue adelante y ves que otro coche también te dice que pares y no paramos, bueno, pues cuidado porque al final te puedes estrellar. Resulta que te están avisando de algo que es para ti puede ser letal y que ellos lo han visto. Ellos ven que lo que te está esperando es la muerte, ¿no? Entonces, que escuche la palabra de Dios, que escuche el Evangelio, que es la verdad y el testimonio que damos los cristianos. Yo estoy intentando... Lourdes, ¿tú podrías recordar en este momento alguna ocasión en la cual, hablando a alguien de su necesidad del Evangelio, rechazara drásticamente? Sí, muchas veces. En muchas ocasiones, porque al principio de convertirme, de conocer al Señor, pues estaba llena de muchísimo fuego y de muchísimos deseos de contarle a todos las buenas noticias. Entonces, imagínate, iba hablando hasta con los árboles. Yo hablaba a todo el mundo de la salvación. Y recuerdo que en una de estas, pues en muchos lugares llamábamos a la puerta, les hablábamos de la salvación, les hablábamos de la necesidad que podían tener de Cristo, y en muchas ocasiones pues me encontré con personas que rechazaron de plano, o sea, totalmente, diciendo que no necesitaban la salvación, que eso todo era un cuento, que eso era de lo que vivían muchas personas, de cuentos y de mentiras, que la religión era otra cosa, otro engaño más. Pero también me encontré con personas que se quedaron escuchando y vi como en un instante, en su necesidad, clamó al Señor y su realidad cambió en ese mismo instante. Fue cosa de minutos. Y ese recuerdo lo tengo además de una persona que después se convirtió en aquel mismo momento y después sirvió al Señor en misiones. ¿Sabes? Alguien asombroso, una mujer mayor que había pasado por mucho sufrimiento y ya de mayor sirvió al Señor de misionera en África, en Latinoamérica. Impresionante. O sea que tengo las dos versiones. Interesante. Flor, ¿tú recuerdas alguna experiencia de rechazo si le hablas a alguien? Sí, sí, y además de no querer saber del tema, de
de intentar, sí que, por ejemplo, bueno, me ha pasado con alguna compañera de trabajo, en otro trabajo donde estuve bastante tiempo, que sí te escuchaban acerca de, claro, les decías, pues en ciertos momentos cuando tenían alguna dificultad que ibas a orar, y eso no lo rechazaban, ¿no? El que tú oraras, porque justo estaban en eso. Pero cuando ya se trataba de intentar hacerles entender y comprender que hay una necesidad humana de reconciliación con Dios y explicarles el Evangelio, ahí ya te frenaban y ya cada uno, esto con la relatividad, ¿no? Yo te respeto, tú lo que opinas, yo lo que opino, o sea, vamos a llevarnos bien, pero cada uno en su rincón. Está bien, está bien. Camilo, ¿tú podrías apuntar alguna experiencia? Estás silenciado en este momento, ¿eh? Estaba. Estabas, muy bien, muy bien. Pues yo creo que aquel que se ha dedicado a proclamar el Evangelio de alguna manera, pues las experiencias negativas en el sentido de rechazo, yo creo que hay muchas experiencias, desde luego. Y a mí que me tocó ser, digamos, en mi juventud cristiana, pues un predicador itinerante que predicaba al aire libre y en muchos lugares, parques, playas, etcétera, pues encontré el rechazo hasta de forma violenta en alguna ocasión, pero bueno, eso forma parte de este camino y de esta aventura, ¿no? Pero qué alegría tan grande es cuando uno lo proclama, cuando uno abre la boca y dice, ese Dios que está ahí, se hizo hombre y dio la vida por mí, es maravilloso también. Claro que duele cuando viene el rechazo y sobre todo cuando viene de un familiar, de un amigo, de una persona que tú quieres. Yo recuerdo de la pandilla aquella que antes de ser cristiano, cuando yo le dije, amigos míos, ahora soy otra persona, pues el rechazo vino en conjunto, ¿no? Y me di cuenta de que ahora tenía que hacer nuevos amigos, nuevas amistades, una nueva vida en todos los sentidos. Solo uno se me sinceró, ¿no? Uno de mis mejores amigos. Y claro que esos rechazos duelen, porque él me dijo, mira, había un tema de rock antiguamente que decía cigarrillos, mujeres y vino, ¿no? Y parece que casi me cantó el tema, ¿no? Me dijo, mira, Camilo, yo te creo. Eso fue lo más tremendo. Y yo creo que tú lo que estás diciendo es cierto. Yo creo en lo que tú has abrazado, pero yo no voy a dejar ni mis mujeres, mis cigarrillos, mi vino, etcétera, ¿no? Y uno se queda pues de piedra diciendo carambas, ni así. Pero bueno, uno tiene que hablar del Evangelio y vivir el Evangelio siempre. No hace mucho, con una persona de trabajo, pues estaba yo tomando un café y acabo diciéndome, mira Camilo, se nota que tú de verdad eres creyente y vives de esa manera, porque estoy notando una paz conmigo preciosa. Eso me llegó al alma. Pero me dio mucho que pensar también, oye, si esa persona, por el hecho de estar conmigo, y yo no me puse ahí a predicar el Evangelio, sino simplemente a decirle, mira, yo tengo un modus vivendi, un modus operandi en el trabajo y en la vida, porque soy creyente, simplemente, ¿no? Y lo que te preguntas es, entonces, esta persona, esta vida, ¿por qué no se hace una pregunta? O no nace en ella un deseo de decir, entonces, Camilo, yo quiero tener lo que tú tienes. No lo entiendes, pero bueno, y al mismo tiempo lo entiendes, ¿no? Vuelvo a lo de antes que decía el Evangelio de Juan, al final amamos más las tinieblas que la luz, pero eso forma parte del viaje y tenemos que convivir con ello, ¿no? Aunque muchas veces nos duele, evidentemente. Bueno, nuestro tiempo va también acercándose hacia el final, así que voy a ver si podemos, por lo menos un par de ellos, entrar de nuevo. Dani, en cuanto a esto, estamos viendo dos zonas, digamos, de rechazo, de incomodidad en la buena noticia, que es la condenación por un lado y por el otro lado descubrir la maldad que hay dentro, porque eso es lo que trae la necesidad del Evangelio, de la buena noticia. Esto, ¿cómo se maneja en los medios de comunicación evangélicos? Tú estás al frente de uno. Bueno, no es fácil, ¿no? Porque evidentemente la gente quizá no tenga muchas ganas de escuchar sobre esto.
y eso nos confronta un poco, ¿no? A la hora de decir, bueno, ¿cómo vamos a comunicar este mensaje para que la gente por lo menos lo quiera escuchar? Y ese es un desafío que tenemos, ¿no? Entonces, siempre intentamos hablar del Evangelio, pues intentando hablar del ser humano, partiendo del ser humano, porque es lo que todo el mundo, digamos, puede entender. Entonces, ¿qué es lo que el ser humano está haciendo a nuestro alrededor? Pues está involucrado en temas de política, en temas de sociedad, en temas de ciencia, en temas de salud. Y de todos esos temas, yo creo que el Evangelio tiene cosas que decir. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, el tema de salud nos habla, evidentemente, de que somos finitos, de que la muerte es algo real. Entonces, a partir de ahí, no es difícil hacer el salto y decir, pues nosotros creemos que la vida es algo más que solo la vida física, ¿no? Y esto es lo que hacemos, ¿no? En nuestras noticias o nuestra manera de intentar contar las cosas. O, por ejemplo, cuando hablamos de temas de cultura o de música, de cine, en la música, en el cine, es muy habitual que haya conflictos, porque el conflicto es lo que mueve de alguna manera a ese tipo de contenidos, ¿no? Entonces, en todos esos conflictos vemos el mal, vemos la desgracia del ser humano. ¿Cómo lo afronta el Evangelio? ¿Qué respuestas da a ello? Y un poco indagando en eso, es como de alguna manera intentamos transmitir el Evangelio para que la gente, para que digamos, el consumidor de noticias de hoy lo pueda captar o pueda al menos tener un poquito del sabor del Evangelio e interesarse más. Evidentemente no siempre lo conseguimos, no digo que sea fácil de hacer tampoco, pero es el camino que intentamos y por eso de alguna manera seguimos creyendo que las noticias sí pueden ser un medio para que las personas puedan acercarse a Dios e interesarse por lo que Dios puede hacer en sus vidas y de alguna manera ojalá llegar a conocer a ese Dios que puede cambiar sus vidas definitivamente. Carlos, la manera de hablar en la sociedad ha cambiado, eso es evidente. Una de las cosas que se nota mucho es que hay un intento que está clarísimo, que es planificado, de cambiar nuestro lenguaje para cambiar nuestra forma de vivir. Entonces, en la manera de presentar el Evangelio, ¿eso es un obstáculo? Sí, estaba pensando en ello, ¿verdad? El lenguaje bíblico está hoy por hoy, ¿no? O sea, fuera de lo que es el habla común de la gente y es muy triste, ¿no? Bueno, el lenguaje bíblico no porque no se pueda entender, porque, por ejemplo, la palabra infierno más o menos se puede entender, se tiene una idea de lo que se está hablando, o la palabra pecado, se puede entender más o menos, pero ya te digo, incluso estos términos que tiempo atrás, siglos atrás, podríamos decir, pues eran comunes y asumibles, hoy día cuesta mucho de que el ser humano los contemple como tal. Y ahí hay una dificultad, porque si no señalamos cuál es el problema que tiene el hombre, no le podemos presentar una solución o una salvación a ese problema. Si no se entiende lo que es el pecado, difícilmente pues le vas a poder predicar acerca de la salvación del pecado, sobre el pecado, ¿verdad? Y ahí pues estoy de acuerdo con Daniel en que es una tarea complicada, sobre todo a la hora de comunicar el Evangelio, ¿verdad? Pero hemos de ser fieles a la palabra de Dios y presentar el mensaje con fidelidad. Bueno, nuestro tiempo se termina y por lo tanto, pues ya solo queda agradeceros que estéis aquí alrededor de la mesa tratando estos temas que son vitales, que son importantes. No siempre tenemos las mejores palabras para que resulte atractivo, pero es que hay algunas cosas que necesariamente hay que decirlas. Así que, por lo tanto, muchas gracias por estar en el cuarto de atrás. Y antes de cerrar la puerta y dejar el cuarto de atrás hasta la semana que viene, si Dios quiere, pues te ofrecemos la tercera de las pizcas de adobo musical y te quedas con su sabor musical para pensar en lo que has escuchado. Y se trata de otra de las famosas sonatas de Scarlatti,
la sonata en re menor K517, prestísimo. Ya verás cómo se tienen que mover las manos, de este intérprete de Andreas Steyer. Así que vamos a escucharla y con eso cerramos este tiempo del cuarto de atrás. Sentimos algunos pequeños desajustes técnicos que se han producido a lo largo de este cuarto de atrás, que están muy lejos, desde luego, de lo que era nuestra intención, pero a veces las cosas son así y cuando las máquinas se revelan un poco y los que trabajamos con ellas no somos expertos en ponerlas a punto inmediatamente o sobre la marcha, sino que lo hacemos un poco más despacio, pues pasan algunas cosas como las que nos han pasado en este cuarto de atrás. En todo caso, como el cuarto de atrás es un programa familiar en el sentido de que no es un programa pretencioso como de los grandes medios. No tenemos grandes medios, es un programa modesto, pero que lleva en el aire casi 30 años. Y en ese programa, pues somos un grupo no de expertos, algunos sí era experto, por ejemplo, hoy un par de ellos eran expertos, pero en todo caso no nos reunimos con la intención de dar consejos o sentencias expertas, sino más bien experiencias personales, reales y sentidas de los que participamos en la tertulia. Así que lo hacemos todo para que te sientas a gusto, cómodo o cómoda escuchándonos y estando con nosotros en este tiempo semanal del cuarto de atrás. Y te lo agradecemos y procuramos adornarlo un poquito con estas pizcas de adobo musical y también mejorarlo en lo posible cada vez que lo hacemos de nuevo. El cuarto de atrás, ya sabes, ocurre una vez a la semana, siempre a la misma hora y siempre en esta tu emisora.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.